¿Qué tal, estimados estudiantes? Bienvenidos a esta cápsula 4 de la unidad 4, titulada Fuerza Electromotriz. ¿Qué es la fuerza electromotriz? Es el concepto fundamental en la electricidad y electromagnetismo que impulsa el movimiento de electrones en los circuitos eléctricos. La fuerza electromotriz es un concepto fundamental que, a pesar de su nombre engañoso, no es una fuerza mecánica, sino una diferencia de potencial eléctrico generada por una fuente. Esta diferencia de potencial es lo que impulsa a los electrones a moverse a través de un conductor, creando así la corriente eléctrica que alimenta nuestros dispositivos cotidianos. Se representa con la letra griega epsilon. ¿Cuáles son las fuentes generadoras de la fuerza electromotriz? Baterías y pilas, a través de reacciones químicas internas que convierten energía química en energía eléctrica. Generadores que convierten energía mecánica en energía eléctrica mediante el movimiento de conductores en campos magnéticos. Paneles solares que transforman la energía lumínica del sol directamente en energía eléctrica mediante el efecto fotoeléctrico. La fórmula es potencia sobre la carga, es decir, el trabajo realizado por la fuente sobre la carga en joules, carga eléctrica transportada en coulombs y la fuerza electromotriz en voltios. La fuerza electromotriz mide la energía por unidad de carga que una fuente puede suministrar y sus unidades son en voltios. La fuerza electromotriz es la diferencia de potencial teórica generada por la fuente sin considerar las pérdidas internas. Representa la capacidad máxima de la fuente. Pero el voltaje real disponible en los bornes de la fuente siempre es diferente, es menor que la fuerza electromotriz. Por ejemplo, la batería de un carro nos indica que son 12 voltios, pero en la realidad podría marcarte un 11,5. La diferencia se debe a la resistencia interna de la batería o generador, como lo vimos en la cápsula pasada. Modelo de una fuente real. Una fuente eléctrica real no es perfecta y puede representarse mediante el siguiente modelo matemático. El voltaje será igual a la fuerza electromotriz menos la intensidad por la resistencia interna. Ahora, la resistencia interna provoca que el voltaje disponible disminuya conforme aumenta la corriente demandada por el circuito. A mayor consumo de corriente, mayor caída de tensión en la resistencia interna. Esto explica por qué las baterías de los dispositivos móviles se agotan más rápidamente cuando ejecutamos aplicaciones que demandan mucha energía, como juegos o reproducción de video. Existen diferentes tipos de generación de fuerza electromotriz. Por ejemplo, la química, que es generada por reacciones químicas en pilas y en baterías. Fuerza electromotriz electromagnética producida por variación de flujo magnético a través de la ley de Faraday. Fuerza electromotriz termoeléctrica, resultado de diferentes temperaturas. Fotoeléctrica, generada por incidencia de luz en materiales fotosensibles. Bien, en las pilas y baterías, las reacciones químicas entre diferentes materiales generan una separación de cargas eléctricas. Esta separación crea una diferencia de potencial entre los electrodos. Por ejemplo, las baterías de ácido plomo, las pilas alcalinas o las baterías de litio. La ley de Faraday-Lenz. Cuando el flujo magnético que atraviesa un conductor varía con el tiempo, se induce una fuerza electromotriz que se opone a dicho cambio. Este es el principio fundamental que convierte la energía mecánica en energía eléctrica, como los transformadores que modifican niveles de voltaje, ya sea transformadores elevadores o reductores, y los motores eléctricos que generan fuerzas electromotrices de oposición. Cuando dos metales diferentes se unen y se someten a una diferencia de temperatura, se genera una fuerza electromotriz proporcional a dicha diferencia. La magnitud depende de los tipos de materiales unidos, la diferencia de temperatura y las propiedades termoeléctricas de los metales. En la aplicación principal, pues son los termopares, sensores de temperatura de alta precisión utilizados en la industria y en laboratorios. En el efecto fotovoltaico, cuando los fotones de luz inciden sobre ciertos materiales semiconductores, como el silicio, por ejemplo, pueden liberar electrones y generar una corriente eléctrica. La energía de los fotones se convierte directamente en energía eléctrica. La luz solar incide sobre las celdas fotovoltaicas. Los fotones transfieren su energía a los electrones del material.
Los electrones libres crean una diferencia de potencial y se establece un voltaje utilizable en las terminales de salida. ¿Qué aplicaciones prácticas tienen? Pues como ya lo vimos, para baterías y acumuladores suministran energía eléctrica en automóviles, celulares, computadoras, dispositivos electrónicos y son la fuente de la energía electromotriz más común en nuestra vida cotidiana. Generadores eléctricos convierten energía mecánica en eléctrica en plantas de energía. Utilizan turbinas movidas por vapor, por agua, por viento para generar electricidad a gran escala. Los módulos fotovoltaicos o paneles solares generan directamente a partir de la radiación solar. Representan una fuente de energía renovable y limpia cada vez más importante. Sensores y mediciones, por ejemplo, termopares o fotodetectores, que se basan en la generación de fuerzas electromotrices por calor o por luz para realizar mediciones precisas en procesos industriales y científicos. Una batería tiene una fuerza electromotriz de 12 voltios y una resistencia interna de 0.5 ohmios. Se conecta a una resistencia externa de 5 ohmios. ¿Cuál es la corriente y el voltaje en los terminales? Bien, este tipo de problema es fundamental para entender el comportamiento real de las fuentes eléctricas en circuitos prácticos. Para determinar la corriente total, aplicamos la ley de Ohm considerando la resistencia total del circuito. Esto sería, sustituyendo ya los valores, nos quedaría 12 dividido entre 5 más 0.5, es decir, 12 dividido 5.5 y nos da un total aproximado de 2.18 amperes, donde la fuerza electromotriz de la batería fue de 12 voltios, la resistencia de 5 ohmios y la resistencia interna de 0.5 ohmios. Ahora vamos a calcular el voltaje real. El voltaje disponible en los terminales se obtiene restando la caída de tensión en la resistencia interna. Esto es E menos 1 por R. Sustituyendo los valores sería 12 menos 2.18 por 0.5 y nos da un valor aproximado de 10.91 voltios. Aunque la batería es nominalmente de 12 voltios, solo nos va a entregar 10.91 voltios útiles por efecto de la resistencia interna. Esta diferencia es del 9% y es típica en baterías reales bajo carga. Bien, los 12 voltios serían la fuerza electromotriz nominal, que es el voltaje teórico de la batería. 10.91 voltios sería el voltaje real, el voltaje disponible bajo carga. 2.18 amperes sería la corriente y un 9% de pérdida, que es la reducción por la resistencia interna. Este ejemplo demuestra la importancia de considerar la resistencia interna en el diseño de circuitos eléctricos reales. ¿Qué factores afectan la fuerza electromotriz? La temperatura, la velocidad de reacciones químicas y la resistencia interna. El envejecimiento, las fuentes se degradan con el tiempo y con el uso. Los materiales, las propiedades químicas determinan la fuerza electromotriz máxima. La carga de corriente es la mayor demanda y reduce el voltaje disponible. La importancia que tiene la ingeniería es en el diseño de circuitos para seleccionar fuentes apropiadas, calcular potencias y eficiencias, predecir comportamientos bajo carga y optimizar el rendimiento energético. También es clave en tecnologías emergentes como vehículos eléctricos, sistemas de energías renovables, dispositivos del Internet de las cosas de bajo consumo y almacenamiento de energía a gran escala. Para resumir, la fuerza electromotriz es la energía por unidad de carga que una fuente proporciona medida en voltios. No es una fuerza mecánica, sino un potencial eléctrico. Ahora, se diferencia del voltaje real debido a la resistencia interna de la fuente que causa pérdidas energéticas durante su funcionamiento. Puede tener múltiples orígenes, puede generarse de diversas formas: química, electromagnética, térmica, fotoeléctrica, y cada una con aplicaciones específicas. Y tiene omnipresencia tecnológica. Es esencial en dispositivos cotidianos, baterías, generadores, paneles solares y sensores que forman la base de nuestra sociedad electrificada. La fuerza electromotriz es el corazón energético que impulsa la revolución eléctrica moderna. Pues bien, estimados estudiantes, con esto concluimos esta cápsula. Gracias por su atención y nos vemos en el siguiente video.